bien, chicos, entonces continuamos con los ejercicios que teníamos pendiente de ayer y vamos en la pregunta número 45. 45 dice así, es interesante este ejercicio, así que pongan mucha atención. Josefina preparó una gelatina y regaló la tercera parte de media gelatina. ¿Qué fracción del total de la gelatina regaló Josefina? Vamos a averiguar. Dice que Josefina preparó una gelatina. Aquí está, Josefina prepara una gelatina y que ella regala la tercera parte, pero ¿de qué? De la mitad. Este ejercicio, bueno, le denomino la fracción de una fracción. Primero se los voy a enseñar a resolverlo de manera gráfica para que podamos entenderlo, porque está un poquito complicado. ¿Que va a regalar la tercera parte de la mitad? ¿Qué es eso? Nos preguntamos, ¿de acuerdo? Pero es muy sencillo. Veamos, lo resolvemos de la manera gráfica y luego con la operación que nos van a ver que es muy fácil resolverla con una operación. ¿Estamos de acuerdo? Dice, regala la tercera parte de la mitad. Es un pastel. Imaginemos un pastel y va a regalar... Ah, sí, es una gelatina. Ya estoy diciendo un pastel. Bueno, pastel, gelatina, lo que sea. Va a regalar la tercera parte de la mitad. Entonces, nuestro pastel originalmente quiere decir que se dividió en dos. Porque ella regalará la tercera parte de la mitad. De cualquiera de las dos mitades, ella regalará la tercera parte. ¿Cómo? Una mitad la divido en tres. Y de esas tres partes, ella regalará uno. Esta que está acá, esto que está acá, es lo que está regalando Josefina de la gelatina. Ya me acordé, no es pastel. Regala la tercera parte de la mitad. ¿Estamos de acuerdo? Esta es la tercera parte de la mitad. Ahora, ¿cómo representamos la tercera parte de la mitad en una fracción? Fácil. Esta otra mitad que tengo acá, prolongo la división que yo hice. Y entonces mi entero ahora está dividido ¿en cuánto? En 6 partes, está dividido en sextos. Se dividió en sextos. ¿2 sextos? De esos sextos, ¿cuántos sextos estamos tomando? Solamente uno. Entonces, la respuesta, ¿cuánto regala? La respuesta sería un sexto de la gelatina. Un sexto de la gelatina. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí quedó claro? ¿Qué hacemos ahora? Viene el procedimiento que incluso va a ser más fácil que el método gráfico. Esto es para que entendamos, ¿de acuerdo? Teníamos la mitad, esa mitad la dividimos en 3 partes, de esas 3 partes regaló una tercera parte y para poderla representar, para poderla expresar en una fracción, pues obviamente prolongamos la división que hicimos y nos damos cuenta que aquí hay una parte, 2 partes, 3 partes, 4 partes, 5 partes, 6 partes. La gelatina entonces en total se dividió en sextos y de esas 6 partes, una parte fue la que regaló. Ahora, es una fracción propia. Claro que sí, todas las fracciones propias, su expresión decimal será menor que un entero, pero eso no es el tema de este ejercicio. Vamos a ver cómo lo resolvemos ahora mediante una operación. Dice que voy a regalar la tercera parte de la mitad. Entonces, borro acá. Y tengo mi mitad. ¿De acuerdo? Tengo la mitad. Ahí está la mitad. Y de esa mitad voy a regalar la tercera parte. Es decir, necesito, para regalar la tercera parte de la mitad, necesito ¿qué? Partir, dividir. ¿Estamos de acuerdo? Si yo parto, ¿qué operación voy a hacer? Voy a hacer una división. Entonces, para encontrar
la tercera parte de la mitad, voy a dividir un medio entre 3. Pero, para que sea una división, para que yo obtenga la tercera parte, a mi 3, que es el número de partes que voy a dividir, debo de agregarle el denominador 1. Si no le agrego el denominador 1, ¿dónde dejé mi? No, aquí está. Mi borrador. Si no le agrego el denominador 1, estaría yo buscando una fracción equivalente 3 veces, con los números 3 veces menor. Necesito agregarle el denominador 1. Cualquier número entero, 6, 10, 100, cualquier número entero, su denominador será 1. ¿De acuerdo? Por eso en este caso lo dividimos entre 1. Ahora, ¿cómo resolvemos una división? Fíjense que divisiones y multiplicaciones en operaciones de fracciones es súper fácil. La división la vamos a resolver mediante una multiplicación cruzada. ¿Cómo es eso? Voy a multiplicar de manera cruzada y digo 1 por 1, 1. 2 por 3, 6. Y observen, parece magia, aquí está. Nos da lo mismo. Súper rápido. La fracción de una fracción. ¿Quedó claro, chicos? ¿Sí? Ponemos un ejemplo de práctica. Un ejemplo de práctica. Lo resolvemos aquí. Y ya saben, copien el apunte. Supongamos que tenemos un pastel. Igual, tengo un pastel. Ahora un pastel. Quería yo un pastel hace rato, tengo mi pastel. Ya no es el de la gelatina. Josefina se compra un pastel. Y de la cuarta parte que le sobró, la va a dividir en cuántas partes quiere. Y va a regalar una pequeña parte. En 5. Va a regalará la quinta parte de la cuarta parte del pastel. Está medio marciano, ¿no? Está medio raro, pero no. De la cuarta parte del pastel, ella regalará la quinta parte. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto regaló? ¿Qué fracción regaló? ¿Qué fracción regaló? Entonces, como está más complicado, con el método gráfico ya no lo hago. Ya, porque tendríamos que hacer lo siguiente. Dibujo mi pastel, lo divido en 4 partes y de esta cuarta parte lo divido en 5. 1, 2, 3, 4, 5. ¿De acuerdo? Y de esas 5 voy a tomar 1, que es lo que está regalando en este caso Josefina, la quinta parte de la cuarta parte, la fracción de una fracción. Y bueno, si aquí tengo 5, son 5 partes, otras 5, otras 5, otras 5. ¿Cuántas son en total? ¿Cuántas? 20. La respuesta es un 20avo, pero necesité hacer el método gráfico. La idea es que ya no lo resolvamos mediante el método gráfico. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo lo hacemos? Con la división. Tengo mi cuarta parte y la voy a dividir, esa cuarta parte la voy a dividir entre 5. Pero recuerden que le debemos de anotar el denominador 1, porque si lo divido entre 5 es como que si buscara una fracción equivalente, pero utilizando un número 5 veces menor. Ok, ahora la división en fracciones se resuelve, vuelvo a repetir, mediante una multiplicación cruzada. Multiplico numerador por denominador y el resultado será mi numerador. 1 por 1, 1. Denominador por numerador y ese será el denominador. 4 por 5, 20. Y sin tanto dibujo, sin tanto show, súper rápido, obtengo la respuesta. Parece el método XD. No, multiplicación cruzada. No se me confundan con el método XD. Multiplicación cruzada. ¿Por qué? Multiplico, es como un rebote, ¿no? Un rebote, un doble rebote. Bueno, entonces,
Recuerden, ¿qué procedimiento utilizamos cuando intentamos o cuando buscamos la fracción de una fracción? Multiplicación cruzada. Pueden hacer su dibujo, pueden utilizar el método gráfico, pero si manejamos fracciones donde tenemos que dividir nuestro entero en partes más chicas, ya se nos va a complicar. De hecho, aquí se nos complicó, ya no quise estar dividiendo en 5, dividiendo en 5 y dividiendo en 5, por eso anoté los números acá, ¿de acuerdo? Pero si tenemos que dividir, no sé, entre 12, por ejemplo, un doceavo, quiero calcular la tercera parte de un doceavo, imagínense tener que estar dividiendo nuestra figura, nuestro entero en 12 partes, ya no. Para eso está la división. Y ya saben que se resuelve mediante una multiplicación cruzada. Continuamos, vamos con el siguiente ejercicio. Dice lo siguiente, rapidito, ¿no? La respuesta entonces fue la B, un sexto. Dice, Jacinto gastó 2/5 partes de su dinero ahorrado. Tenía dinero ahorrado, ¿de acuerdo? ¿Cuánto? No sabemos. Entonces, tenía un dinero ahorrado. No sabemos, es lo que tenía ahorrado, su ahorro. Pero, dice, le quedaron 720 pesos. Dice, gastó 2/5 partes de su dinero ahorrado. 2/5 partes se gastó. Él tenía una cantidad, X, vamos a anotarlo acá. Él tenía una cantidad. Pero gasta 2/5 partes, dice, de su dinero ahorrado. Si le quedan 720 pesos, ¿cuánto tenía ahorrado Jacinto? ¿De acuerdo? La pregunta es esta, ¿cuánto dinero tenía ahorrado? La cantidad de sus ahorros menos 2/5 es 720, le quedaron. Vamos a resolverlo de la siguiente forma. 2/5, en este caso, no sabemos cuánto representa. Pero sí sé que 3/5, que es, digamos, lo que no gastó, representan 720. No sé si queda claro. Dice, Jacinto gastó 2/5 partes de su dinero ahorrado. Lo que gastó, vamos a representarlo acá, gastó 2/5 partes. Lo que tiene ahora, ¿cuánto representaría? Serían 3/5. ¿Por qué? Porque el entero, la totalidad del dinero, la totalidad de su ahorro, serían 5/5 partes. 5/5 partes de, ¿cuánto habíamos dicho? 720. Entonces, estos 720 representan 3/5 partes. Ahora, ¿cómo le hacemos para saber cuánto fue lo que tenía ahorrado? ¿De acuerdo? Lo que tenía ahorrado. Entonces, dividimos 720, son 3/5 partes. 720 representa 3/5 partes. Lo único que tenemos que hacer es encontrar cuánto vale 1/5 parte, y una vez que yo tenga el resultado de 1/5 parte, lo multiplico por 5. ¿Por qué por 5? Para conocer el entero, ¿de acuerdo? Para conocer la totalidad. Para conocer la totalidad. Entonces tenemos 720, lo dividimos entonces entre 3. ¿Qué número al multiplicarlo por 3 se acerca a 7, pero que no se pase? 2. ¿Cuánto? 2. 2 por 3 son 6. ¿Para 7? 1. Baja el 2. ¿Qué número? 4. 4 por 3. 6. ¿Para 12? 0. Bajamos este 0. ¿Qué número al multiplicarlo por 3? 0. 0. 0 por 3, 0. A 0 le quito 0, 0. Ok. Bueno. Ya sé ahora que 1/5 parte son 240 pesos. Ahora, para que nosotros sepamos cuánto dinero tenía ahorrado, que es lo que gastó más lo que tiene 3/5, 5/5, necesito multiplicar este quinto
Bueno, si yo quiero saber lo que gastó, sí por 2. Pero yo la pregunta dice cuánto tenía ahorrado, o sea, el total. Podría ser por 2 y más 120. Por 2 Y más 120. más 720, no más 120. Sí, puede ser, pero lo podemos hacer directo, o sea, ¿para qué nos complicamos? Sí, tiene razón. Lo multiplico por 2 y en este caso sería 240, sería 480 y luego lo sumo con esto y ya me da lo que tenía. Pero ¿para qué me complico? La finalidad es que nosotros razonemos y busquemos un planteamiento que nos permita encontrar la respuesta lo más rápido posible. Lo más rápido posible. ¿De acuerdo? Entonces, lo multiplicamos. 240 por 5. 5 por 0. 5 por 4. 20. Llevo 2. 5 por 2. 10. ¿Y 2? 1200. La respuesta, lo que tenía ahorrado son 1200. O si sacamos lo que gastó, que son 2/5, él gastó 480, más lo que tiene, 720, ya nos da de todas formas los 1200. Ok, ¿alguna pregunta? ¿No? Siguiente problema. El planteamiento dice así. Don Antonio adquirió un préstamo de 70,000 pesos. Si le cobran el 3.5% de interés mensual, ¿cuánto habrá pagado de interés en 6 meses? Ok, tenemos lo siguiente. Dice, el préstamo fue de 70,000. Fue de 70,000. Le van a cobrar el 3.5% de interés. La pregunta es, ¿cuánto habrá pagado de interés? Interés en 6 meses. En 6 meses. Ok. Entonces, necesitamos calcular el 3.5 de 70,000 y luego multiplicarlo por 6. Cuando yo calcule el 3.5 de interés mensual, estoy obteniendo el interés, pero solo de un mes. Pero aquí me está pidiendo de 6 meses. Una vez que yo tenga ese resultado, lo multiplico por 6. ¿Cómo calculamos el préstamo? Hay varios procedimientos para calcularlo. Vamos a revisar alguno de ellos. Podemos resolverlo mediante regla de 3. El préstamo dice son 70,000 pesos. 70,000 pesos, ¿qué representa? El 100%, gracias. Representa el 100%. Yo necesito calcular el 3.5%. En la regla de 3 podemos resolverlo de la siguiente manera. En primer lugar, multiplico esta cantidad por esta y el resultado, en segundo lugar, lo divido. Algunos sugieren igual que se divida directamente acá. A mí me gusta resolverlo de esta forma, ¿de acuerdo? En primer lugar, multiplicamos cruzado, ¿de acuerdo? Cuando tenemos dos datos, lo multiplicamos cruzado y de frente dividimos. Realizamos la operación, dice así, 3.5 por 70,000. Así, está bien. 3.5 por 70,000. ¿Qué hacemos con tantos ceros? Los bajamos. Los bajamos. 7 por 5. Llevo 3. 7 por 3. 21. ¿Y 3? 24. Ojo ahora. Ojo. Tengo un número a la derecha del punto decimal. Por lo tanto, dejaré un número a la derecha del punto decimal. Y este es mi resultado, el cual lo dividiré entre 100. Lo voy a dividir entre 100. Recuerdan
que cuando nosotros dividimos entre potencias de 10, cuando dividimos el punto decimal, ¿hacia dónde se va? Hacia la izquierda. ¿Cuántos espacios se mueve el punto decimal? Gracias, Astrid. Depende de los ceros entre los que vamos a dividir, de la potencia de 10. En este caso son 2 ceros. Podemos hacer la división, que son 245,000 entre 100, o podemos aplicar la estrategia de recorrer el punto decimal aprovechando que se trata de una potencia de 10. Vamos a recorrer el punto decimal. ¿Cuántos espacios? Dos espacios. Lo tengo acá, lo elimino y digo 1 y digo 2. Y hasta acá se viene. Y ahora mi respuesta es 2,450. Pero 2,450 es el interés mensual. ¿Estamos de acuerdo? El interés mensual. Para que yo sepa cuánto pagaré por 6 meses de interés, lo multiplico por 6. 6 por 0, 0. 6 por 5, llevo 3. 6 por 4 y 3, 27. Llevo 2. 6 por 2 y 2, 14. ¿Cuánto debo de pagar de interés en 6 meses? 14,700. ¿De acuerdo? Pudimos haber resuelto esta. También tiene su truco. Cuando nosotros resolvemos o tenemos que resolver una división y tenemos ceros a la derecha en este caso de nuestro entero, también tenemos ceros a la derecha de nuestro entero. Siempre y cuando no sean unidades de tiempo, no estemos dividiendo unidades de tiempo, podemos eliminar esos ceros. Elimino un cero de afuera por uno de adentro, uno de afuera por uno de adentro. Y entonces 2,450 entre 1, pues es 2,450. ¿Estamos de acuerdo? Lo mismo que nos dio acá. Pero la idea es utilizar la estrategia del punto decimal. ¿Ok? ¿Estamos? El otro procedimiento se los explico. Consiste en dividir 3.5 entre 100 y multiplicarlo. Es lo mismo, digamos, pero a mí no me convence mucho ese otro procedimiento. Cuando decimos, me gusta más este. Puedo decir 3.5 entre 100. Utilizamos la estrategia. Vamos a recorrer nuestro punto decimal. ¿Cuánto? 2 ceros. Elimino y digo 1 y digo otro. Y entonces, esta cantidad que tengo, la multiplico por 70,000 y listo. Hasta ahí quedó. Pero no me agrada. No me gusta trabajar con muchos decimales. Prefiero trabajar acá, directamente, ¿de acuerdo? Pero es otra forma. Cuando estoy realizando esta división, mi porcentaje lo estoy convirtiendo a su expresión decimal. ¿Estamos de acuerdo? Es convertir a la expresión decimal. ¿Estamos? Esa es la explicación. Vamos al siguiente ejercicio. ¿Ya anotaron la respuesta correcta? ¿En qué inciso está? Inciso C, correcto. Vamos con el siguiente. El siguiente está sencillo. Dice, dibuja las manecillas del reloj para que marquen las 12 horas con 15 minutos. 12 horas con 15 minutos. Aquí está. Vamos a marcar las 12 horas con 15 minutos. ¿Ok? ¿Sí lo ven? 12 horas con 15 minutos. Ahora la pregunta es, ¿cuánto mide el ángulo entre las manecillas? ¿Cuánto? 90 grados. ¿Qué tipo de ángulo es? Recto, eso, muy bien. Perfecto, qué listos son estos niños. Estos jóvenes, 90 grados. La respuesta es 90 grados. Y si nos preguntara, ¿cómo se llama el ángulo que se forma? Recto. Ok. Vamos con la siguiente. Hacemos un pequeño repaso, aprovechando que estamos viendo ángulos. Y ya vimos que el ángulo que se está formando acá es un ángulo, ¿me dijeron de cuánto? De 90 grados o recto.
Los ángulos, aquellos ángulos, vamos a ver si recuerdan, que miden menos de 90 grados. Agudo. Aquellos ángulos que miden... No he terminado la explicación. Más de 90, pero menos de 180, ¿cómo se llama? Obtuso. Los ángulos... ¿La verdad? Los ángulos que miden exactamente 180 grados. Ya, ¿de acuerdo? Perfecto. Bueno, vámonos a la siguiente. Vamos a la siguiente. Dice así. Un rectángulo, ojo con este, se resuelve muy fácil. Un rectángulo tiene una superficie de 45 centímetros cuadrados. Tenemos nuestro rectángulo y nos dice que tiene una superficie de 45 centímetros cuadrados. Si aumenta 2 centímetros de largo nos dice que aumentará 2 centímetros. El largo, lo que tenemos acá. Y de ancho también, el ancho aumentará 2 centímetros. La pregunta es, ¿cuánto será su nueva superficie? Una vez que tengamos nuestro nuevo rectángulo, con una medida que sea mayor a la original 2 centímetros, a la original, mayor a la original 2 centímetros, la pregunta es, ¿cuánto será la superficie? Ok, ¿qué tenemos que hacer? Pensamos en dos números que al multiplicarlos entre sí nos den 45, o lo ideal, que es lo mismo, que viene siendo lo mismo, factorizaremos al 45. ¿Qué quiere decir factorizar? Buscar los números que al multiplicarlos a sí mismo nos dan cierta cantidad. ¿De acuerdo? Factorizaremos el 45. Para factorizar, pongan atención, necesitamos auxiliarnos de los números primos para factorizar. ¿Quién me puede decir cuáles son los números primos? Los números pares. ¿Los números pares? No. 1 no. El 3, 5, 7, 11, 13, hay más. Pero los que mayormente utilizamos son estos. Viene la clase rápida de números primos. ¿Cuál es la característica de los números primos? Que no tienen mitad. No, la característica de los... Tienen dos características. Que se pueden, característica 1, solamente se pueden dividir entre la unidad y entre ellos mismos. Solo son divisibles entre a la unidad. Cuando digo la unidad me refiero al número 1 y ellos mismos. Son los números primos. ¿Estamos de acuerdo? Esos son los números primos. Ahora, pongámoslo a prueba. Pongamos a prueba. Vamos a poner a prueba el número 5. Vamos a ver si es número primo. Quiere decir, si el número 5 se puede dividir entre la unidad y me da un número entero, ya la hice. Y si se puede dividir entre el mismo, ya la hice y es número primo. Entonces, si yo divido 5 entre 1, 5. 5 por 1, 5 para 5, 0. Ok, sí se puede dividir entre la unidad del 5. Ahora vamos a dividir el 5 entre el 5. 1. 1 por 5, 5 para 5, 0. Ok, sí se puede dividir entre el mismo. Esa es la característica. Si el número que estemos revisando se puede dividir entre otro número o entre otros números, no es número primo. Analicemos la situación del 8, que no tenemos por aquí el 8.
El 8 lo podemos dividir entre la unidad. ¿Nos da número entero? ¿Sí o no? Sí. ¿Qué número? 8 por 1, 8. Para 8, 0. Ok. Sí lo podemos dividir entre la unidad. Entre él mismo, 8 entre 8, 1. 1 por 8, 8. Para 8, 0. Para que sea número primo ya no se debe de dividir entre otro número. Pero es el 8. ¿Se puede dividir entre más números que nos den enteros? ¿O ya no se puede dividir? Ya no hay ningún otro número que divida el número 8. Sí se puede. ¿Entre cuál? Entre el 2 y el 4. Correcto. Si yo divido el 8 entre el 2, ¿qué número me da? 4 por 2, 8. Para 8, 0. Recuerden que nos dé número entero. Si yo divido el 8 entre el 4, me dará 2. 2 por 4, 8. Para 8, 0. Por lo tanto, el 8 no es número primo porque se sale de los requisitos. No solo se puede dividir entre la unidad y él mismo, sino que se divide entre otros números. ¿De acuerdo? Para que sean números primos, son exclusivos. Es un club exclusivo donde solo deben de ser divisibles entre la unidad y ellos mismos. Si se pueden dividir entre otros números, ya no pertenecen al club de los números primos. Ok. ¿Para qué fue toda esta explicación de los números primos? Porque los números primos nos ayudarán a factorizar el número que tenemos acá, los 45. Recordemos, factorizar, buscar dos o más números que al multiplicarlos entre sí nos den un número. Entonces, factorizamos el 45 y nos auxiliaremos de los números primos. Por aquí me está haciendo falta alguno. Me comí el 2. Tenía yo mucha hambre, me comí el 2. El 2 también es número primo, ¿de acuerdo? 2, 3, 5, 7, 11, 13. ¿De acuerdo? Ok. Podemos factorizar en desorden y buscar, pues si fuera un número 80, tiene quinta, y le saco quinta antes de sacarle mitad, si fuera el número 80, pero lo ideal es que vayamos respetando el orden, vayamos revisando si tiene en primer lugar mitad, si tiene tercia, si tiene quinta, si tiene séptima, ¿qué es lo que tiene? Siguiendo ese orden. Ojo, no se vayan a olvidar del 2 que ya me había comido dentro de los números primos, es el 2. El 2 se puede dividir solamente entre la unidad y entre él mismo, ¿ok? Bueno, entonces, ahora decimos, el 45 tendrá mitad, ¿lo podemos dividir entre 2 y que esa división me dé un número entero exacto? No. ¿Tendrá tercia el 45? Sí, tiene tercia. Si yo divido 45 entre 3, ¿cuánto me da? 45 entre 3. ¿Cuánto? ¿Cómo? ¿No es al revés? ¿Cómo al revés? O sea, de 45 se hace la galera así. Es que no es una división. Ah. Estamos factorizando. No es una... Estamos factorizando, no es una división. Es tema nuevo, es factorización. 45 entre 3. ¿Cuánto? 15. Ahora, ¿qué más? ¿Qué tiene? El 15 puede tener tercia o también quinta. Tercia de 15. 5. Y el 5 tiene quinta. La quinta de 5 es 1. Ojo, no se confundan. Sí es como una división, pero no es una división como tal. Estamos factorizando, ¿ok? Y ahora, compruebo. Si yo multiplico estos 3, me debe de dar 45. 3 por 3, 9. Por 5, 45. Ok. Pero ahora, viene lo interesante, chicos. Para que encontremos las medidas de nuestro rectángulo. ¿Cuántas medidas necesitamos? 2. Necesitamos 2 medidas. ¿Qué hacemos? Porque aquí tengo 3, tengo 1, tengo 2, tengo 3.
Pues fácil, agrupo 2 y dejo una. Yo digo 3 por 3, 9. Por lo tanto, 9 centímetros. ¿Y el otro? ¿Cuánto va a medir? 5 centímetros. Cuando yo digo 9 por 5, que es la fórmula base por altura para encontrar el área del rectángulo, 9 por 5, 45. Correcto. Y si yo dijera 3 por 5, 15, aquí también le puedo anotar 15 y aquí le puedo anotar 3. ¿De acuerdo? Son las dos opciones y en las dos me daría la respuesta correcta. Comprobamos y tenemos lo siguiente. Digo, a 9 le sumo 2, 11. La nueva medida tendrá 11 centímetros. A 5 le sumo 2, 7 centímetros. Multiplico 11 por 7. 11 por 7, 77 centímetros cuadrados. Y esa es la respuesta. ¿De acuerdo? ¿En qué inciso tenemos esa respuesta? ¿En cuál? Anótela entonces. Siguiente. Siguiente planteamiento. ¿Estamos de acuerdo? Vamos con el siguiente. Dice así. ¿Cuál es el nombre del siguiente cuerpo geométrico? Bueno, el siguiente cuerpo geométrico se los presento acá. Aquí está. Vamos a ver si alcanza a salir en el video. Sí, ya tenemos este cuerpo geométrico y nos pregunta cuál es el nombre del siguiente cuerpo geométrico. Antes de que me den el nombre, los cuerpos geométricos generalmente los vamos a clasificar. Hay otra clasificación más completa, pero vamos a revisar hoy dos: pirámides y prismas. ¿De acuerdo? Las pirámides, cuando mencionamos la palabra pirámide, pues evocamos, no sé, a las pirámides de Egipto, las pirámides mayas, las pirámides de Teotihuacán, etcétera, etcétera. ¿Y cuál será la característica principal de una pirámide? Sus caras laterales, estas caras laterales, las que están acá, son triangulares. Otra característica, todos terminan en punta, esa punta se llama cúspide, ¿de acuerdo? Y tienen una base, Ahora, cuando nosotros, y el nombre de la pirámide, en este caso es pirámide pentagonal, obedece a que su base es un pentágono. Ok, ahora tenemos prisma. ¿Cuál será la característica de los prismas? Las caras, ¿cómo son? A diferencia de la pirámide son triangulares, el prisma son rectangulares. ¿Estamos de acuerdo? La segunda característica. No tienen una punta. Bueno, podemos agregar esa característica, pero hay otra mejor. ¿Tiene dos bases? Esa, que tienen dos bases y son iguales. Tienen dos bases y son iguales. ¿De acuerdo? Y entonces, este prisma dice prisma pentagonal y obedece al nombre de la base. Entonces tenemos prismas y los identificamos porque sus caras laterales serán rectangulares, porque tienen dos bases también. Son dos bases iguales. Y las pirámides, porque sus caras laterales son triangulares, terminan en vértice o terminan en punta, o llamado cúspide, y solo tienen una base, ¿de acuerdo? Ok, entonces, ya que hicimos ese breve repaso, este cuerpo geométrico que tenemos acá, ¿qué será? Es una pirámide, ¿por qué? Porque termina en punta. Tiene su cúspide. ¿Y es de qué? Rectangular. ¿Es un rectángulo eso? Cuadrangular. Entonces sería una pirámide cuadrangular. ¿En qué inciso se encuentra la respuesta?
La siguiente. Nada Dime. más dice prisma triangular, pirámide rectangular y prisma rectangular. En este caso es cuadrangular. En el caso de su dibujo, ¿cuál sería? Es un rectangular, pirámide rectangular. Correcto. Nos saltamos de una vez a la 54, aprovechando que estamos viendo cuerpos geométricos. Y dice ahí, ¿cuáles son las características de este cuerpo geométrico? Aquí está, se los presento, de este cuerpo geométrico. Lo podemos ver así para que observemos la estructura, para que sea más fácil identificar sus características. Y no tengo la otra mano. Ok, bueno, entonces, con esta nos quedamos. Dice así, ¿cuáles serían las características? La base, observen la base, ¿qué cosa es? Es un pentágono. ¿Qué más? Tiene 5 caras laterales. Contamos. 1, aquí tiene 1, 2, 3, 4 y 5. 5 caras laterales. Ya me lo iba a llevar, pero no. ¿Qué más dice? 10 aristas. Las aristas son los lados. Si nosotros armamos nuestro cuerpo geométrico, en la clase, en quinto grado debieron de hacer un modelado de figuras geométricas, y si no también en sexto. Los palillos o los palitos, en este caso serían las aristas. Dice que tiene ¿cuántas? 10. Contamos. 1, 2, 3, 4, 5. Y 5 de la base, que es un pentágono. ¿Cuántos? 10. 10 aristas. Y vértices. Los vértices es donde se unen 2 o más aristas. 2 o más aristas. Aquí esta está uniendo 3 aristas, este vértice. Este vértice está uniendo 5 aristas. ¿Cuántos vértices hay? Cuento 1, 2, el que tengo aquí en mi mano, 3, 4, 5 y 6. ¿Estamos de acuerdo? 6. Bueno, luego, ¿qué más tenemos? Nos vamos a la imagen que tenemos acá en el pizarrón, que ya teníamos previamente acá. Imagen. Y dice, observa la figura. Aquí está esta figura. ¿Cuántos centímetros cuadrados están sin colorear? ¿Cuántos centímetros cuadrados están sin colorear? Para resolver los problemas de este tipo, lo que podemos hacer, lo que nos puede auxiliar, es que nosotros completemos la cuadrícula. ¿De acuerdo? Completar la cuadrícula. Aquí tenemos la línea e ir calculando en cuántas partes se puede dividir la cuadrícula. Y entonces ahora ya es más fácil. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 centímetros cuadrados hacen falta por colorear. ¿De acuerdo? Nos saltamos a la 53, que dice, ¿qué fracción de la siguiente figura está coloreada de verde? Bueno, en este caso no está de verde, pero digamos que está coloreado. ¿Ok? ¿Qué fracción? ¡Ojo! Contamos los cuadritos completos. ¿Cuántos cuadritos completos tengo? Tengo 1, tengo 2, tengo 3. Y estas mitades, si yo uno estas dos mitades, ¿cuánto sería? 4. Tengo 4. Me está pidiendo cuántos están coloreados de color. ¿De acuerdo? Entonces, ya tengo 4. ¿Pero de cuántos? 4 de 5, 6, 7. Este con este forman 1, 8. Este con este 9. 4 de 9. La respuesta sería 4 novenos. Hay 4 de 9. ¿De acuerdo? Ojo que estos los podemos juntar y forman una unidad. ¿Ok? La 52 tenía relación con esta.
nos decía cuál es el perímetro de la parte coloreada de la figura anterior. Perímetro de la parte coloreada. Perímetro. Ojo, ojo. No es el perímetro total. Es el perímetro de la parte coloreada. Y aquí tenemos, el perímetro es el contorno, la orilla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Respuesta correcta. No hay 16. ¿Cuál? Ah, me comí estas, ¿verdad? Sí. Perdón, perdón. A ver, vamos de nuevo. Me comí estas, no sé por qué. Estoy muy comelón hoy. Es que tengo hambre, no he comido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 centímetros lineales es el perímetro. Respuestas son 18 centímetros. Y con eso concluimos la revisión de las preguntas hasta la pregunta número 54.